Entonces, podemos relacionar estas curvas con los ajustes que teníamos en la lámina anterior. De hecho, aquí muestro la curva, dos curvas, muestro la curva de estimar el error de predicción usando datos independientes. Lo voy a llamar el error de prueba. En esta curva podemos ver la estimación del error con estos tres ajustes. Entonces vemos la estimación del error usando el ajuste mínimos cuadrados. Vemos que el nivel del error es alto porque estamos imponiendo un ajuste muy restrictivo. Vemos esta curva de mínimos cuadrados que es muy restrictiva y que no está capturando la verdadera estructura de la curva de la verdadera curva en color negro. Entonces, necesitamos más flexibilidad. Si nosotros aumentamos la flexibilidad, por ejemplo, podemos obtener la curva en color celeste. Y vemos que, de hecho, en esta curva de color celeste es la que nos permite alcanzar este punto mínimo del error. Entonces, esta curva en celeste es la que nos permite alcanzar el punto mínimo del error estimado de predicción. Y vemos que esta curva en celeste captura bastante bien esa verdadera estructura en color negro. Entonces, esta flexibilidad adicional que hemos impuesto ha sido de ayuda para capturar la verdadera estructura de la función f de x. Entonces, estamos estimando de mejor forma. Pero si nosotros aumentamos más la flexibilidad, por ejemplo, si somos exageradamente flexibles, como lo que obtenemos con la curva en color verde, vemos que ya esa flexibilidad no es de ayuda y, y lo que tenemos es un aumento en el error de predicción. Ahora quisiera mostrar que estimar el error en base a los datos que fueron usados, los datos de entrenamiento que fueron usados para estimar la función f de x, no es una buena estrategia para estimar el error de predicción. Entonces aquí vemos, esta curva era la curva en forma de U, representa a la curva de la evolución del error, la evolución de la estimación del error usando datos independientes, que lo llamo aquí la curva del error de prueba. Ahora quisiera mostrar esta otra curva que representa el error, el error que yo obtendría al usar los datos de entrenamiento. Entonces le voy a llamar a esta curva la curva del error de entrenamiento. Y podemos ver cómo evoluciona la curva del error de entrenamiento conforme aumentamos la flexibilidad. Entonces, lo que podemos ver es que, bueno, con la estimación de mínimos cuadrados obtenemos este nivel de error de entrenamiento. Pero conforme aumentamos la flexibilidad de la técnica, vamos a ajustarnos cada vez mejor a los datos de entrenamiento. Y por ende, vemos que la curva del error de entrenamiento se va reduciendo de forma monótona. Entonces, vemos una reducción de forma monótona. Por ejemplo, en este punto en donde nos ajustamos bastante bien a los datos de entrenamiento, obtenemos un nivel de error que es considerablemente bajo. Entonces, si nosotros usamos esta estimación del error de predicción, eh, usando los datos de entrenamiento, vamos a pensar que estamos haciendo una muy buena estimación de la verdadera función f de x en color negro, cuando en verdad vemos que la estimación que obtenemos con esta curva es muy mala, porque hemos dicho que esta flexibilidad adicional, esta flexibilidad ya no es de utilidad, porque ya estamos capturando las fluctuaciones aleatorias de este conjunto de datos de entrenamiento y no estamos capturando ya la estructura de la verdadera función f de x. Entonces, si usáramos los datos de entrenamiento para estimar el error de predicción, pensáramos que esta curva es vamos a obtener un mejor nivel de error de predicción en comparación con la curva en color celeste, por ejemplo. Cuando vemos, podemos hacer la comparación aquí con la verdadera función f de x porque la conocemos. Vemos que la curva en color celeste nos da una mejor estimación de la verdadera función f de x. Entonces, el error obtenido, estimado con datos independientes, nos va a dar una mejor estimación de ese error de prueba. Aquí podemos ver que la curva en color celeste, con esa curva tenemos un nivel de error de predicción mayor, ciertamente mayor a nivel óptimo. Y entonces, esto refleja de mejor forma, usar datos independientes refleja de mejor forma el desempeño al momento de estimar la función f de x. Entonces, si usáramos datos de entrenamiento, obtuviéramos este nivel de error estimado y entonces en realidad obtendríamos una subestimación del error de predicción. Entonces, esta diferencia sería la subestimación que obtendríamos al usar los datos de entrenamiento para
estimar el error de predicción. Entonces aquí no estamos interesados Entonces aquí no estamos interesados en obtener el error al estimar estos datos de entrenamiento en particular, no. Estamos interesados en obtener el error al estimar la verdadera estructura, el verdadero proceso generador de datos, en este caso la curva en color negro que gobierna la generación de todos los datos. Entonces, hemos visto que usar datos independientes, al usar datos independientes para estimar el error de predicción, vamos a obtener una evaluación más justa del desempeño de una técnica para estimar la verdadera función f de x. Entonces, usar los datos de entrenamientos no nos va a dar una estimación justa del verdadero error de predicción. Quisiera finalmente recalcar que esta explicación o estas curvas de la compensación entre sesgo y varianza es en particular para este ejemplo que hemos mostrado, en donde para obtener el nivel mínimo del error de predicción, hemos tenido que aumentar la flexibilidad. Ahora, imaginemos el escenario en donde la verdadera función f de x, supongamos que la verdadera función f de x fuera una recta, ya no esta curva en color negro, sino que fuera una recta. Entonces, si nosotros ajustáramos en ese escenario, obtuviéramos un ajuste de mínimos cuadrados, sabemos que ese ajuste de mínimos cuadrados es restrictivo y por ende va a imponer una varianza pequeña, pero también en ese caso va a imponer un sesgo bajo, porque estamos estimando un ajuste que corresponde a la verdadera estructura de los datos. Entonces, en ese escenario en donde la verdadera función f de x fuera una recta, usar un ajuste más flexible correspondería a introducir variabilidad que no fuera útil. Entonces, en ese escenario, introducir o estimar esa verdadera recta usando un ajuste flexible implicaría obtener, mientras más flexibilidad nosotros impusiéramos, haríamos que el aumento de la varianza sea mayor a la reducción en el sesgo. Porque de hecho, en ese caso, incrementar la flexibilidad de la técnica no sería de ayuda para capturar la verdadera estructura de la función f de x. Bueno, espero que estos videos hayan sido de ayuda. Muchas gracias por su atención.